Hola amigos, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes. Aquí se inicia tu programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias a Dios por permitirnos una vez más estar con ustedes y a ustedes estar frente a sus televisores. Recordando que el tema de este programa, el nombre que llevamos, Palabra a Tiempo, nace de Proverbios capítulo 5, versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Así es que, como siempre, deseamos que nuestras palabras salgan de nuestros labios a tiempo, porque si son palabras a tiempo, según ese texto, son palabras buenas. Ahora vamos a decir la palabra de vida de hoy, que está en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De inmediato vamos a iniciar con el contenido de esta noche, porque está con nosotros nuestro hermano el pastor Félix Monegro, que continuará con la serie que viene tratando con nosotros de la crianza de los hijos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Jesús Ogando. Buenas noches a toda la teleaudiencia que, como siempre, pues un viernes al mes, en lo que concierne a nuestra participación, pues nos acompañan siempre con este tipo de contenidos que nosotros pues llevamos a cabo. Sabes, Jesús, estamos hablando en estos días acerca de cuál es nuestro deber como padres. Aquellas personas que de hecho han refrescado la memoria con respecto a cada uno de los puntos que hemos mencionado aquí, saben que la Biblia nos presenta un contraste. La Biblia nos presenta en varios pasajes dos caras de una misma moneda. Eso es lo que nos presenta la Biblia sobre la crianza, o sea, en ese sentido. Porque negativamente la Biblia nos dice lo que no debemos hacer. O sea, cosas que debemos evitar como padres dentro de la crianza. Cosas que son incorrectas. Uh-huh. Es el aspecto, a eso le llamamos el aspecto negativo de la crianza. Lo que los padres debemos evitar en la crianza de los hijos. Tuvimos un programa completo con ese tema. Claro que sí. Y el aspecto positivo, que es lo que sí se debe hacer. Y resulta... Uno o dos programas fueron. Sí, unos dos programas. Bueno, desarrollamos dos programas donde vimos por lo menos 5 cosas que son incorrectas a la hora de aplicar la disciplina a los hijos. Que no vamos a repetir, sino que le vamos a referir a ustedes, amigos y amigas televidentes, a que vayan al YouTube. Exactamente. Nos busquen como Palabra a Tiempo y ahí van a poder encontrar ese contenido y ver esas informaciones. Claro que sí. Ahora es indudable, amigos televidentes y hermano Jesús Ogando, que para muchos padres la crianza de sus hijos es un verdadero dolor de cabeza. O sea, vamos a hablar abierto y vamos a ser francos en esto. Es un verdadero dolor de cabeza. En el programa pasado, disculpa la interrupción, nosotros estuvimos hablando sobre las cosas, los aspectos positivos ya. Sí, el aspecto negativo ya hemos concluido. Vamos a continuar hoy con la parte positiva entonces. Sí. Pero a modo de introducción, quiero decirte a ti, a los amigos televidentes de Palabra a Tiempo, que para muchos padres la crianza de sus hijos es un verdadero dolor de cabeza. Sobre todo para aquellos que quieren hacerlo bien. Son muchas las decisiones, indudablemente, que debemos tomar cada día como parte de nuestra responsabilidad paterna y otras muchas que debemos tomar en cuenta.
Por ejemplo, Jesús y amigos televidentes, ¿qué hacer cuando él hace esto o hace aquello? Cuando mi hijo hace esto o hace aquello. Cuando reacciona de esta o de esta otra manera. O cuando decirle sí, cuando decirle que no, por ejemplo, un permiso. Cómo manejar los pleitos entre hermanos, ¿no? Los problemas que surjan entre los hermanos, o cuando ambos se acusan mutuamente y ambos creen que tienen la razón. O sea, cómo un padre puede balancear ese tipo de conflicto cuando no sabemos quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad. O sea, ¿qué de nosotros mismos en medio de ese proceso, inmerso en ese proceso de criar a nuestros hijos? O sea, ¿cómo debemos reaccionar ante estas situaciones que se presentan entre los hijos, entre nuestros propios hijos, y que causan realmente un profundo hastío? Y un hastío y cierto cansancio. Hay padres que lamentablemente quieren hasta tirar la toalla, que no saben qué hacer. O sea, ¿cómo nosotros podemos mostrar, amigos televidentes, cómo nosotros podemos mostrar a nuestros hijos que le amamos, pero que al mismo tiempo también podemos mantener esa disciplina y esa corrección firme y constante? O sea, ¿cómo nosotros podemos balancear una cosa y otra? Y yo creo que podríamos multiplicar las preguntas en este programa acerca de este tema, pero yo creo, Jesús y amigos televidentes, creo que no necesitamos dar tantos ejemplos para demostrar el hecho y para convencer a los padres que criar hijos no es una tarea fácil. Es que todo el que es padre sabe, por su vivencia, que esto que estamos por experiencia diciendo, propia. por las propias experiencias, Claro. Todo el que es padre sabe lo que esto que estamos diciendo es realmente así. Es una tarea, es una labor ardua, sobre todo en esta época, que cada vez se va poniendo más complicada, más difícil, cuando hay tantas corrientes de opiniones, tantos expertos, entre comillas, diciendo, no, mira, eso le hace daño al muchacho. Vamos a hablar de eso. Por lo menos a partir de este programa vamos a comenzar a hablar de ese aspecto. Y cuando hay también un sistema a través de los medios de comunicación, redes sociales, que atrapan a los muchachos, y que ya no es la televisión lo que hay que tenerle controles, ya están con un aparatico en su habitación, en su vida, 24 horas, que uno realmente tiene que saber el mundo en que estamos viviendo. Definitivamente. Entonces, todos quisiéramos tener una especie de manual, quizás dividida por tópicos, dijo alguien una vez, para nosotros saber qué hacer en cada situación. Quizás alguna vez, Jesús, tú has pensado en, bueno, sí, una enciclopedia dividida por tópicos donde tú puedas abrirla y buscar, por ejemplo, buscar en la P, pleitos entre hermanos. No, déjame decirte, ya no es una enciclopedia, se llama una app. Una aplicación aquí en el celular, caso, claro que sí, que tú puedas poner la pregunta. Exacto. Y te salga la respuesta. Vamos a buscar en la P, pleitos entre hermanos, o en la misma P, permisos, a ver qué me dice la enciclopedia acerca de los permisos para saber cuándo dárselo y cuándo no. O déjame buscar en la M, música, para saber el tipo de música que yo le puedo prohibir a mi hijo o que le debo permitir. Entonces, claro, hay que decir que los padres que nos están mirando en este momento, si alguna vez tú has pensado tener una enciclopedia así tan detalladita, dividida por tópicos, mire, yo le tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que ese manual dividida por tópicos tan detallados esa no aplicación existe. no la tenemos. No existe ese manual digital, esa app, no existe. No, y es que es imposible de hacerla, porque además cada caso es individual. Claro que sí, es particular. Ahora, la buena noticia, Jesús. O sea, al que cada caso si cada caso no fuera individual y que tuviéramos los mismos patrones, ahí entonces pudiéramos hacer una aplicación que nos ayude. Pero el caso de tu hijo y el caso del mío son
totalmente diferente. Ingeniero, usted que tiene, ¿verdad?, ideas brillantes con respecto a hacer aplicaciones. Sí. A usted nunca se le ha ocurrido hacer una app. Mira, una aplicación así. Vamos. Tú tienes otro proyecto, pero ese no. Ese ni lo habías pensado. Hay unas cuantas apps que estamos trabajando. Ahí está. Pronto va a salir al aire algunas aplicaciones que nosotros estamos trabajando. Claro. Pero que no podemos decirla todavía. No, pero claro. Mira, me diste una idea. Vamos a ver, quizás podemos por lo menos tratar algunos principios generales. No, porque me doy cuenta a partir de ayer que usted ha incursionado, ¿no?, en ese tipo de, sí, de proyectos. Porque la otra buena noticia que tú vas a decir, sí, me imagino que ya dijimos la mala. No existe esa aplicación. Y la buena es que... Bueno, la buena es que Dios nos ha dejado un manual claro, seguro, perfecto, en donde nosotros vamos a encontrar directrices claras, ¿no?, acerca de cómo criar a los hijos adecuadamente. Entonces, quizás podemos hacer una aplicación con esos principios generales. Claro. Para que dentro de los principios generales, nosotros poder aplicar a nuestros casos particulares. Claro que sí. Esas directrices. En estos días, una joven nueva creyente me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome: mire, mi hermano, yo quisiera saber si esta música que a mí me gusta mucho es una música apropiada para yo. O sea, estamos acostumbrados al mundo que vivimos, sobre todo dentro de el mundo cristiano, a lo que son las reglas. El si se puede o no se puede. Prohibido esto. Yo lo primero que le dije fue: mira, te felicito por ese corazón que tú tienes de querer agradar a Dios en todo. Pero la verdad es que no hay un mandato bíblico donde te prohíba una música o te prohíba otra. Hay principios generales que tú puedes evaluar, a ver si eso que estás haciendo o que vas a hacer puedes estar avalado o no por la voluntad de Dios. No, exacto, debe pasarlo por el filtro de 1 Corintios 6, 12 o 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas edifican. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que sí, que esa app existe. De hecho, yo la tengo aquí, la YouVersion, que es una versión de la palabra de Dios, como tú quieras, donde ahí vas a encontrar textos bíblicos, principios de parte de Dios que te van a enseñar lo que tú debes y no debes hacer en la crianza, en el proceso de crianza de tus hijos. Y estamos acentuando el hecho, Jesús, a lo largo de esta serie, claramente que Dios sabe más que el psicólogo. O sea, Dios sabe más que los expertos. Dios nos ha dejado el manual del fabricante, y en ese manual Dios nos dice lo que debemos y no debemos hacer en este sentido y en muchos otros sentidos también. Entonces, los padres cristianos, gracias al Señor, no estamos en tinieblas con respecto a este asunto. Tenemos a la mano la inerrante y toda suficiente palabra de Dios, que, aunque hay que decir, no es un libro que trata únicamente sobre la crianza de los hijos, pero sí posee toda la información necesaria que nosotros, los padres, queremos y debemos buscar para llevar a cabo esta labor tan delicada, ingeniero y amigos televidentes. Es una labor delicada. Ahora, esto no significa que para los cristianos la tarea de criar sea fácil y siempre placentera, porque no lo es. ¿Verdad que no, ingeniero? No, no lo es. No lo es. O sea, no estamos diciendo con esto que para los padres cristianos, que los padres cristianos van de robo, como decimos aquí en el país, que vamos en coche. No, no vamos en coche. Esta es una responsabilidad que exige esfuerzo, que exige sabiduría, que exige dedicación constante y un trabajo arduo. Esas expresiones que tú acabas de decir, de ir en coche o ir... ¿Cómo fue la otra? Va de robo el hombre, o sea, robo, lleva ventaja. Eso, exactamente, eso es lo que significa, porque tenemos que explicarlo, ya que hay algunos posiblemente televidentes que estén en otros países
Y esas expresiones para el dominicano los dominicanos saben a qué nosotros nos referimos, pero en realidad para los amigos de otros países eso significa que ir de robo o ir en coche significa fácil, cómodo, con cierta facilidad. Exactamente, y no es así. Ya que la crianza de los hijos es un trabajo arduo que conlleva mucha sabiduría, mucha consistencia, que es un trabajo arduo como acabamos de mencionar, entonces no significa que para los padres cristianos sea siempre placentero o que sea fácil. Pero nosotros tenemos una guía de ruta y es, como dije, el manual del fabricante, y aunque sea duro y difícil lo que tengamos que hacer en un momento dado, ingeniero, al menos sabemos dónde buscar la información para saber qué hacer. Y esa es una bendición. O sea, no es la voz de los expertos la que debemos seguir, es la voz de Dios. Y Dios ha hablado a través de su palabra. Entonces, nosotros hemos estado mirando un texto en Efesios capítulo 6, verso 4, donde el apóstol Pablo habla, que es el que nos está sirviendo de base para este tema, donde Pablo dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay el aspecto negativo de la crianza, o sea, lo que no debemos hacer, y ya lo explicamos en otros programas. Así que puede buscar los archivos y puede ver los mismos. Entonces, en vez de provocarlos a ira, ¿qué dice el texto? Sino, y ahora viene lo que queremos desglosar y desempacar, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, en otras palabras, en vez de hacer aquello, o sea, al evitar aquello, hay otra cosa que sí debes hacer. Debes criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Y lo primero que quiero llamar la atención de ustedes que nos están mirando en este momento es el hecho de que, en primer lugar, aquí el apóstol Pablo, quien habla inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nuestros hijos necesitan ser criados. Ojo con esto, nuestros hijos necesitan ser criados. Ahora, yo sé que esto puede sonar muy obvio a las personas que nos ven y nos escuchan, pero obvio que sí. Ahora, a juzgar por el descuido que vemos en muchos hogares, incluyendo hogares donde se profesa el ser cristiano, yo no creo que este punto sea enfatizado demasiado. No, jamás. A juzgar por las estadísticas que vemos. No, que nunca la enseñanza, la buena enseñanza, va a ser exagerada. Exactamente. Entonces Pablo dice en el texto: padres, críen a sus hijos. Así como él dice: padres, no provoquéis, dice: sino criadlos. O sea, nuestros hijos necesitan ser criados. Y note que eso no es una sugerencia, eso no es un consejo opcional, es una orden de parte de Dios. Padres deben criar a sus hijos. Y dijimos en un programa anterior que esa es la cara de la otra moneda. Esa es la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda. Y sí, yo lo dije mal. Esa es la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa? Que él dice negativamente: no lo provoques a ira. Y positivamente: sino, o sea, por el contrario, críalo en disciplina y amonestación del Señor. Lo que significa que que la forma de provocarlo a ira es no criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Exactamente. Ahora, ¿qué significa en la Biblia, en la palabra de Dios, la palabra criar? Bueno, esa palabra criar, que nuestra versión Reina Valera de 1960, que es una versión de la Biblia quizás la más usada, ¿verdad? Al igual que también ahora la versión de las Américas, esa palabra que se traduce en la Biblia como criar significa nutrir, significa alimentar, y se usa en el sentido de llevar a la madurez. Ese es el punto. Padres, lleven a sus hijos a la madurez. Eso es lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo aquí. O sea, es la misma palabra que de hecho aparece en otro texto de la Biblia, en Efesios 5:29, donde vamos a hablar también un día de esto cuando entremos en el punto del matrimonio, donde habla del cuidado que debemos tener con nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, y del cuidado que Cristo tiene con su iglesia. No, porque la Biblia dice que así como Cristo amó a la iglesia, debemos amar a nuestras esposas.
cosas, y vamos a detallar eso, pero en otro programa. Me gusta lo que dice un comentarista llamado William Hendrickson, que lo traduce diciendo: criadlos tiernamente. Y él lo traduce así porque hay un elemento o un contraste en el texto que no debemos perder de vista. O sea, en vez de provocarlos a ira, dice Pablo, debemos criar a nuestros hijos con ternura. ¿Por qué? Debemos criarlo con ternura porque ellos necesitan eso, ser criados. O sea que si lo dejamos solos y no lo instruimos ni lo disciplinamos de una forma adecuada, ellos seguirán la inclinación natural de sus corazones, y esa inclinación no será hacia lo bueno, será hacia lo malo. Que conste, la inclinación natural de un muchacho, que usted lo deje suelto, como veremos más adelante, el muchacho suelto, el muchacho consentido avergonzará a su padre y a su madre. Ya ellos vienen estropeados de fábrica por causa del pecado original que hay en sus corazones, y si esa hierba mala usted no la corta con los principios de la palabra de Dios, entonces esa hierba mala seguirá creciendo en la misma medida en que su irrespeto irá entonces creciendo. Ese ejemplo que acabas de decir de hierba mala, los que trabajan en el campo quizá lo pueden comprender, porque un terreno que tú lo limpias y lo preparas para sembrar una buena cosecha de un fruto bueno, si tú te descuidas y lo dejas suelto, con el tiempo va a surgir hierba mala sola. Claro que sí. Asimismo es el corazón del muchacho. Dice la Biblia que la necedad viene ligada, atada, amarrada al corazón del muchacho. Claro que sí. Y la vara de la corrección la alejará de él. Lo que quiere decir que así como ese terreno que dejamos solo, sin ningún tipo de cuidado, a su libre albedrío, va a surgir hierba mala de nuestros hijos también. Si no lo disciplinamos y lo orientamos, van a surgir también esas malas acciones, claro que sí, y un comportamiento inapropiado. Y que conste, ingeniero y amigos televidentes, nuestros hijos no nacen con una inocencia neutral. O sea, los hijos no son una especie de tabla rasa o de hoja en blanco en la que no hay ni bien ni mal. Ojo con esto. Esto es importante decirlo. Sí, la Biblia nos enseña lo que usted mencionó. Eso es el ejemplo. Que la necedad viene ligada en el corazón del muchacho. Exactamente. Digo esto porque dicen, no, ellos son como una tabla rasa, una especie de hoja en blanco. No, ellos no nacen buenos ni nacen sabios. Ese tema de... Nacen malos. Mira qué bueno le salieron los hijos a fulano. No, espérate. Es que fulano, por la gracia de Dios, ha trabajado con sus hijos, y no es que sean buenos. Es que hay que luchar también con su propio pecado. Entonces, es interesante que hay una propensión hacia el pecado en la vida del muchacho, hacia el egoísmo, porque todos pertenecemos a una raza caída, todos pertenecemos a una raza de gente pecadora, de gente depravada, que por eso necesita que Cristo reine en su corazón. O sea que nuestros hijos ya están estropeados por el pecado en el momento en que son concebidos. No es que seamos pesimistas, es lo que Dios dice en su palabra. Esto no es pesimismo, esto es realismo. Y nosotros no podemos decir lo que Dios no ha dicho, y no podemos contradecir lo que Dios dice. Así es que esto es muy claro. ¿Qué dice Dios al respecto? Bueno, vamos al manual del fabricante. ¿Qué te parece, ingeniero? Sí. Vamos al manual del fabricante y vamos a ver allí varias cosas que nos dice ese manual con respecto a la crianza. Y vamos a buscar lo que dice la Biblia allí en Proverbios 22:15. ¿Qué dice? Que esa ira que vemos en un niño cuando no logra lo que quiere, o esa resistencia para no obedecer, no son niñerías. La Biblia le llama necedad. La necedad viene ligada en el corazón del muchacho. La necedad, óigame bien, algunos le llaman niñerías. Pero nuestros hijos que vienen de fábrica con una propensión hacia el pecado, ya hay un instinto malo en ellos. Al principio se manifestará a través de pecados infantiles, pero ese principio de maldad que lleva
a un niño pequeño a empujar a otro que le quitó un juguete, es el mismo principio de maldad que lleva a un hombre a meterle un tiro a otro. Así es. Digo, no estoy diciendo que es el mismo grado de maldad, pero sí es el mismo principio de maldad. Sí, y la verdad es que si ese niño no es restringido en su accionar cuando pequeño, cuando sea grande, no va a tener ningún tipo de problema. Exactamente. Si no se frena ese comportamiento, óyeme, ese niño necio llegará a ser un adulto necio. Así es. Eso sí es peligroso, Gando, y estamos rodeados de esto. Entonces, no nos dediquemos a moldear el carácter de nuestros hijos, y esa hierba mala, como ya dijimos, que vino sembrada en sus corazones, dará su fruto tarde o temprano, de una manera o de otra. Sí, pero ahora tenemos que ir a una pausa comercial. Vamos. Usted, amigo televidente, quédese en sintonía con nosotros, porque en breve retornamos a su programa Palabra a Tiempo. No le cambie. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con ustedes el pastor Félix Monegro y quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando, sobre este tema de la crianza de los hijos. Pastor. Cómo no, seguíamos observando el manual del fabricante y llegamos al texto de Proverbios 19:18, donde dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Repito, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, Proverbios 19:18, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí se nos presentan dos opciones, solo dos, no hay más, dos opciones. O estamos dedicados a forjar un carácter sabio y piadoso en nuestros hijos, o estamos dejando crecer en ellos la semilla de su propia destrucción. Una de dos. Castígalos, dice aquí, mientras hay esperanza. Ahora, ¿mientras hay esperanza de qué? Bueno, mientras hay esperanza de que no destruyan sus vidas aquí y ahora, viviendo como necios e insensatos, pero sobre todo cuando todavía hay esperanza de que ellos sean salvos por la gracia de Dios. ¿Cierto? Y mientras hay esperanza de cuando están bien pequeños, después que tienen, por experiencia y por estadísticas, se sabe que los niños después que cumplen los 6 años, tienen su carácter formado. Se forjan. Y a partir de los 6 años, lo que usted no hizo en los primeros 6 años, ya a partir del 7º año, ya es muy difícil que haya esperanza de cambiar eso. Si descuidamos nuestra labor como padres, a menos que ocurra una obra, no, exacto, providencial de la gracia, la soberanía de Dios, que puede hacerlo. Claro que sí. Pero lo que estamos hablando en sentido de lo que es normal. Y la misma Biblia lo dice ahí en el mismo texto que tú acabas de leer, que hay un momento en que ya no va a haber esperanza. Claro que sí. Sin embargo, a pesar de que Dios puede salvar a una persona con ese tipo de crianza, a pesar de haber sido salvo, regenerado por la gracia de Dios, quedan lastres y consecuencias. Esa persona va a tener que luchar con hábitos que van a ser cuesta arriba, y no creo que se lo vaya a agradecer a quien lo crió. Exacto. Y es un problema. Entonces, si descuidamos nuestra labor como padres, llegará el momento en que ya no habrá esperanza. Eso es lo que el proverbio está diciendo aquí. Ahora noten también que el proverbista pone un incentivo en el texto. Aún hay esperanza. Me gusta eso. Aún hay esperanza. Y esta es una nota que muchos padres necesitan escuchar. Y aún para esos padres que ya sus hijos tienen cierta edad. Hablamos aquí de 6, 7 años de edad. Los primeros son básicos. Pero aún tenga más de ahí, hay esperanza. Porque la gracia de Dios es suficiente. Es suficiente, es muy amplia, la multiforme gracia de Dios. Hay padres que se preguntan, pero ¿vale la pena seguir con todo esto? Bueno, mira, padre que nos está mirando, que quieres hacer las cosas como Dios manda, déjame alentarte en este momento y decirte que no te des por vencido. Aún hay esperanza, la labor vale la pena y vale el esfuerzo. ¿Ok? Dios nos dice que hay esperanza.
O sea, que no te des por vencido y recuerda que las promesas de Dios se heredan por medio de la fe y la paciencia. Eso dice la palabra de Dios. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. Nadie echa una semilla y a los 5 minutos tiene una mata, ¿verdad que no? No. Una semilla, 5 minutos, ya tengo la mata. No, es que hay que fajarse. Otro texto, ingeniero y amigos televidentes, es el de Proverbios capítulo 23, versículo 14, que es un texto también muy clave en este sentido. Capítulo 23, versículo 14, nos dice de la siguiente manera. Estoy buscando aquí en mi Biblia digital, en este manual del fabricante. Dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ese texto, hay tela que cortar ahí. Hay mucha tela. Hay mucha tela. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Una vez más, esto no es una sugerencia, ni es una opción, es un deber. Y es bueno aclarar esa palabrita que Reina Valera traduce Seol, ¿qué significa? Claro que sí. Porque, bueno, no es una palabrita común. Lo vas a librar del Seol. O sea, el Seol de entrada, según ese texto, aparenta ser algo malo, algo desagradable, algo que no es bueno. Entonces, porque queremos librar a nuestros hijos de que vayan ahí al Seol. Claro ¿De que qué sí. es el Seol? Claro, antes de llegar al Seol, quiero hacer notar lo primero que dice el texto: no rehuses. Es cierto. Corregir al muchacho. O sea, tú podrás rehusar muchas cosas a tus hijos, pero nunca rehuses corregirlo. ¿Sabes por qué? No debes rehusar corregirlo. Primero, porque si lo corriges de una forma apropiada, lo librarás de muchos problemas, incluyendo tal vez el peor de ellos, y es el que tu hijo finalmente se vaya al infierno y se pierda eternamente por causa de su pecado. Por eso que dice: librará su alma del Seol, lugar, región de los muertos. La palabra Hades también se traduce en el Nuevo Testamento, pero aquí es Seol, que es el sepulcro, ¿no? Entonces, mientras el texto anterior nota que provee un estímulo para los padres desanimados, porque dice aún hay esperanza, este texto posee una advertencia. Uno, posee un aliento, un incentivo, una motivación. Mira, corrija a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Pero este es lo contrario. Este contiene una advertencia para los padres descuidados o para aquellos que están tan ocupados en demasiadas cosas que ellos no tienen tiempo, o tienen tiempo para todo excepto para ocuparse de observar y de supervisar a sus hijos y de corregirlos. O sea, lo que Dios nos dice aquí es que este es un asunto de vida o muerte, para hablar más claro. Cuando dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, es un asunto, padre que nos ves ahora en este momento, es un asunto de vida o muerte. Así Fíjense es. que aquí está hablando de librar al muchacho, su alma, dice: librará su alma Del Seol, de lo muerto. Wow, o sea, eso que tú dices de vida o muerte. Sí, es terrible. O sea, hay un alto riesgo envuelto en todo esto. Eso es lo que el texto está diciendo aquí. El descuido de este deber, bueno, conlleva un alto riesgo. Déjame ilustrarlo. Imagínense por un momento, ¿verdad? Quiero ilustrar este punto de que es un asunto de vida o muerte. Imagínense por un momento que hay dos niños, ¿verdad? Un bebecito pequeño, y el otro es más grandecito, y están en el patio de su casa bañándose en una piscina inflable que la mamá le puso. Y de repente al niño pequeño, ¿verdad?, que está en el coche, porque el niño está en su andador, pero al otro, que también es un poquito inocente, se le ocurre sacar al niño del coche y meterlo a la piscina, y el bebé se comienza a ahogar. Y entonces el niño más grandecito va donde su mamá corriendo: mami, ven, corre, que manito se está ahogando, el bebé se está ahogando. Y que la madre le diga, imagínense esto, que la madre le diga: voy ahora porque me estoy pintando las uñas. Sí.
Yo no creo que una madre con un buen juicio vaya a hacer. O déjame enviarte mensaje aquí. Sí, déjame mandar este WhatsApp. Espérate que estoy, espérate. O voy ahorita porque no lo quiero molestar al muchacho. Mire, mi hermano, óigame, mi hermano, no hay excusa que sea válida para dejar de moldear el carácter de nuestros hijos. No la hay, es un asunto de vida o muerte. Yo estoy seguro que esa madre va a dejar lo que está haciendo y va rápido porque ella no quiere que se ahogue su bebé. Así es. Entonces, en la crianza no hay opción. No hay opción, o sea, no debe haber opciones. O te dedicas a moldear el carácter de tu hijo, o tarde o temprano tendrás algún día su cadáver en tus brazos. Si no su cadáver físico, lo que es peor, su cadáver espiritual. Sí, porque librará su alma, dice ahí. Su alma del Señor. Pero hay una palabrita ahí en ese texto que llama mi atención, y es que dice: lo castigarás con vara. Con vara. Ahora mismo, en estos tiempos que estamos viviendo, los psicólogos, los expertos nos quieren instruir y dirigir a que al niño no se le puede castigar con vara. O sea, ellos son más sabios que Dios. Pero yo creo que todo está basado en unas experiencias malas que hemos tenido. Hemos visto cómo padres maltratan a sus hijos y le dan golpes inadecuados. Incluso hay videos en las redes de maltratos a niños. Terrible. ¿Y qué pasa? No es de eso que la Biblia está hablando. Exactamente. No es un maltrato La Biblia físico, no promueve ese tipo, es el abuso. No pero lo promueve. sí promueve el que se le dé castigo físico. Una disciplina administrada con mesura, con paciencia, con amor y sin maltrato. Y con dolor físico. Claro. Hay que darle pela. Y ahora, ¿qué es una pela que nosotros prometimos? Claro, no, y vamos a llegar a ese punto. Yo quería decirlo ahora. Sí, no, permíteme, dice, lo castigará con vara. Permíteme que lleguemos a ese punto, porque ese punto lo vamos a desarrollar ampliamente. Hay algunos aspectos que tengo por aquí que es bueno tocarlo. O sea, ¿qué ocurre cuando los padres no toman en cuenta el pecado de sus hijos? Lamentablemente, como dice el texto aquí, algún día tendrán en sus manos o en sus brazos el cadáver espiritual de un adulto necio y duro de corazón porque no fue corregido. Lo que quiero decir en este punto aquí es que, señores, es nuestra teología y no la psicología la que debe regirnos y gobernarnos en este asunto de la crianza. Y sabe que según nuestra teología, que es la palabra de Dios, nuestros hijos no pueden criarse solos. No pueden criarse solos. Alguien debe moldearlos con ternura, con amor, pero con firmeza. Y ahora voy a entrar al segundo punto que menciona el texto. Y ahí hay que decir también que no es un asunto del padre varón, sino de la madre también. De los padres. De los ambos, padres. Y papá los y mamá. dos son un equipo que claro deben trabajar unidos para como ya hablamos lograr en el programa. Exactamente. Deben hablar el mismo lenguaje. Eso lo hablamos en otro Lo que programa. a los ojos de papi merece una pela debe merecerlo a los ojos de mami. Exacto. ¿Ok? Y perdónennos, suegras, abuelas, pero tengan cuidado. Tengan cuidado. Vean un programa donde hablamos un poquito de las abuelas. Busquen aquí. los programas anteriores. Claro que sí, de palabra a tiempo y este tema de problemas que destruyen la unidad y la armonía de la familia. Ahí hablamos de eso. Pero una vez más, dice el texto que son los padres los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo esta tarea. Vamos por partes. El texto nos ha dicho en Efesios 6:4, Pablo hablando inspirado por el Espíritu Santo, que nuestros hijos necesitan ser criados. Ya eso lo demostramos. Y fuimos al manual del fabricante. Pero ahora debemos ver el punto, si el tiempo nos, si Dios lo permite, ¿no? En el tiempo, que son los padres los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo esa tarea. Y una vez más, yo sé que estoy hablando de algo tan obvio, suena tan obvio, tan lógico eso. Sí, pero ni modo. Sí, pero, claro que tienen que ser los padres. Ahora tenemos abuelos, pero a juzgar, la abuela, la tía, el tío, el vecino, hasta el padrino, la madrina y miles de personas que quieren
dirigir y criar a los Claro que muchachos de sí. Verso 4. Padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa no es responsabilidad del Estado. Ujú. Lamentablemente. Hay personas que pueden colaborar, los Claro. mismos abuelos, Indudablemente. los tíos, los Sí. sobrinos, la suegra, Pero no es su responsabilidad primaria. Ujú. No es responsabilidad de la iglesia, ni del Estado, ni de la escuela. Tampoco. y si usted quiere ayudar, pero el padre que es, o la madre, los padres de ese muchacho que son los responsables, tienen un concepto diferente del que usted quiere aplicar, no insista. Deje que sea el responsable quien determine cómo criar a ese hijo. Claro que sí. Porque a veces el que quiere colaborar, dar un buen consejo y orientar correctamente a su modo de ver las cosas, quiere imponer su criterio, entonces ya hace que el que es responsable se desvíe del criterio propio, y así no puede ser. No puede ser. Es una responsabilidad que Dios ha delegado en los padres. Es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombros de los padres. Déjame citar la palabra de Dios aquí una vez más. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y estas palabras, oigan, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Noten, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, a los tuyos. Exacto. Cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estén en el comedor, cuando estén comiendo en familia, que eso casi no se usa ya, comer en familia. Antes usted llegaba a las 12 del mediodía, aquí en Dominicana, por lo menos eso pasaba, y la familia podía comer juntos y cenar juntos. Con estos aparaticos, cada quien ha hecho su mundo. No, y que muchas otras cosas, porque está la universidad, Exactamente, la escuela, los mil trabajos. cosas. Pero lo que quiero hacer notar aquí es que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, la voluntad expresa de Dios es que los padres nos ocupemos en criar, en instruir, en proveer dirección clara y bíblica a nuestros hijos, diaria y constante, porque el texto dice: la repetirás estando en tu casa, y cuando te levantes, y cuando estés junto al camino. O sea, una instrucción diaria, subraye eso en su mente, y constante, diaria y constante, no es semanal ni mensual. Exactamente, o sea, claro, los profesores de la escuela dominical, el Estado, la iglesia, son un pie de amigo que podemos usar legítimamente en el cumplimiento de nuestra labor. Pero lo que queremos decir aquí es que la responsabilidad primaria es nuestra como padres, no del Estado, no de la iglesia, No del colegio, no de la escuela. Yo de verdad, mira, yo no quiero sonar arcaico aquí, ni entrar en conflicto, pero esa metodología de la tanda extendida, aquí voy a chocar con el gobierno de turno. Yo no soy necesariamente político, pero definitivamente se implementan cosas que a la larga, de manera sutil, lo que quieren es como ir arrancando a los hijos de los padres, del ambiente, del ambiente familiar, de la atmósfera mientras familiar. más tiempo le quitamos. Y te voy a decir Increíble, algo. increíble. No solamente las políticas de Estado, sino la voluntad de los propios padres. Claro. Porque yo estoy seguro de que hay muchos padres que se alegran de que sea mejor así, para estar más libre de sus muchachos y poder ellos tener más tiempo para hacer muchas otras cosas de las que les interesa hacer. Por ejemplo, con respecto a la iglesia, nosotros que somos personas y hacemos vida de iglesia cristiana evangélica, la labor de la iglesia es instruir a los padres para que ellos críen a sus hijos. Ni siquiera es la labor de la iglesia criar a los hijos. Nosotros instruimos, los pastores, instruimos a nuestros miembros de iglesias que son padres para que ellos
aprendan cómo criar a sus hijos. Pero la labor es de ellos, no de los pastores, no de la iglesia. Son ellos como padres los que deben velar por la buena crianza de los hijos. O sea, la iglesia no está llamada a sustituir el trabajo que le pertenece a los padres. La iglesia no va a usurpar eso, ni las maestras o maestros de escuela bíblica, como los profesores de la escuela tampoco. En la escuela no se va a educar, digamos, no se va a dar una instrucción como de crianza. Allá usted aprende algunas teorías, o sus hijos aprenden algunas teorías, pero es en casa donde debe comenzar la verdadera educación. Así es. Que eso es lo que van a llevar ellos, de hecho, a las escuelas. ¿Por qué las escuelas están como están? Porque la familia está como está. ¿Por qué hay un caos en las escuelas hoy y los muchachos no respetan a los profesores? Porque no comienzan a respetar primariamente a papá y a mamá en la escuela, y los padres tampoco se dan a respetar. Y después respetan también a las autoridades. A cualquier otra autoridad. Como ocurrió en esta semana, que hubo un tipo porque le llamaron a la atención, fue una patrulla a quitar unas bocinas y un escándalo que tenían una gente en la calle porque estaban molestando a los vecinos, y hubo uno que se molestó tanto que le dio un puñetazo a uno de los oficiales, que lo tumbó, lo derribó. Entonces, eso es parte. Claro que no sí. se respetan a las autoridades. Cuando hablemos en este programa, en esta serie de programas sobre la honra de los hijos hacia los padres, porque vamos a hablar de eso y habrá tiempo para eso, vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta que cuando un hijo no respeta la autoridad de los padres, no va a respetar ninguna otra autoridad. Ninguna otra, ni siquiera la de Dios, que eso es mucho decir. Sí. Mucho menos a un uniformado. O sea, la gente no está respetando la autoridad, no respetan la autoridad porque no han aprendido el respeto desde el hogar, desde la casa. Entonces los padres deben proveer diversión para sus hijos, crear contextos sanos de socialización. Son los padres los que debemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar sus habilidades. Si las tienen, si hay habilidades deportivas, es legítimo que los padres ayuden a sus hijos. Habilidades intelectuales, es bueno que los padres sean los que forjen eso, si las tienen. Proveerles instrucción religiosa, importante enseñarles a orar, desde pequeño a leer la palabra de Dios, a asistir a la iglesia, a respetar la autoridad, todo tipo de autoridad. O sea, son los padres los que primariamente, y ese es nuestro punto, aunque no únicamente, pero son los padres los que primariamente deben guiar a sus hijos a Cristo. La iglesia les provee una ayuda invaluable, pero la responsabilidad es suya como padre. O vamos a suponer que mucha de la gente que nos ve no son necesariamente cristianas ni evangélicas, pero quizás son religiosas. Y por lo menos en la parte o en el aspecto moral, es usted, padre, el que tiene que enseñarle sexualidad a su hijo. ¿Cómo se supone que debe comportarse un hombre mañana cuando ese muchacho se case? Por lo menos el aspecto moral, forjarlo en ellos. Y lo mismo podría decir de los colegios también, de los colegios cristianos, de las escuelas. Todas esas instituciones existen para ayudar a los padres que ya están cumpliendo con su deber. Exacto. Los padres que ya están cumpliendo con su deber, porque déjame decirte una cosa, Jesús, cuando un padre irresponsable manda a un muchacho malcriado a una escuela, le está haciendo la vida imposible al profesor, le está haciendo la vida imposible a padres responsables que están mandando a sus hijos bien formados y que están contaminando a los otros, le están haciendo la vida imposible a la sociedad. Esos hijos que están mal criados. Así es. Y que quieren que los profesores sean como los responsables. Y después los mismos padres dicen, pero este muchacho sí me ha salido mal criado. Claro. Profesor, ayúdeme, ese muchacho es un testarudo. ¿Cómo que pero le ayude? fuiste tú que lo malcriaste. Pero ¿quién fue que lo crió? Un malcriado. Pero ¿quién lo malcrió? ¿Quién lo crió? Si es un malcriado, porque usted lo crió mal. Lo crió mal. Y vamos a hablar tajante, ¿verdad? Porque este es un programa para hablar claro, palabra a tiempo, pero es un brazo de apoyo. La escuela, la iglesia, las instituciones son un brazo de apoyo, no para sustituir lo que deben y tienen que hacer los padres. Así de parte de Dios. Entonces, cuando padres descuidados ponen a sus hijos en un colegio cristiano, no están cumpliendo con su responsabilidad, están dificultando que otros cumplan con la suya. Y esa es la realidad.
Así que si no están cumpliendo con su responsabilidad, están dificultando entonces que otros cumplan con la suya. Tercero, en este minutito o minutitos que nos quedan unos 5 minutos, 2 minutos, bueno, 2 minutos, permíteme introducir el tercer punto. Aparte de que es deber de los padres criar a sus hijos, aparte de que los padres son los responsables en forjar lo que hemos dicho, hay que decir también que esa crianza incluye instrucción, amonestación y castigo físico aplicados en un clima de amor y ternura. Y ahí sí es donde vamos a hablar de las pelas. Bueno. Ahí sí es donde vamos a hablar, pero déjenme introducir solamente lo que dice el texto. Dije, en tercer lugar, para que iniciemos el próximo programa, claro en que ese sí, punto. En ese punto. Dice, se nos enseña que esa crianza incluye instrucción. O sea, hay que hablar, palabras. Exacto, instrucción verbal. Amonestación, cuando hay que hablarle con rectitud, claramente y hasta con amenaza. Generalmente la instrucción viene cuando el niño comete la primera falta. Porque a lo mejor él no sabía que alarle los cabellos a la hermanita es algo malo. Entonces ahí hay que decirle, no, mi hijo, mira, cuando tú le alas los cabellos a tu hija, a tu hermanita, tú le estás haciendo un daño a ella. Eso se llama instrucción. Estoy instruyendo. Después, cuando viene y vuelve la segunda vez y lo comete, el mismo, le jala los cabellos, entonces viene la amonestación. Mi hijo, mira, yo te dije que eso es malo, que le hace un daño a tu hermanita, eso es amonestación. Entonces, lo tercero es castigo físico. Castigo aplicados en un clima de amor y ternura. Vosotros padres, criarlos tiernamente en disciplina y amonestación del Señor. Entonces la tercera vez viene el castigo físico. Mira, perfecto. Hijo, yo te lo dije que eso era malo, que le hacen daño a tu hermanita. Ya tú lo has hecho 3 veces. Entonces la primera vez te di una instrucción, la segunda vez te di una amonestación, a la tercera te doy una pela. La palabra que Reina Valera traduce como disciplina se usa en la Biblia para señalar todo el proceso de entrenamiento de nuestros hijos, incluyendo el castigo corporal cuando sea necesario. Y entonces ahí vamos a entrar en ese punto en el programa siguiente, si Dios lo permite. Perfecto. Bueno, cuando se ponía mejor, se acabó el tiempo. Gracias. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión. Gracias por su sintonía. Y no olviden que hoy dijimos la palabra de vida, que es en Juan 3:16. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Muchas gracias y será hasta la próxima, si Dios lo permite. Okay.